Mari sabía que las cosas que aparecían en lugares diferentes de la casa no era casualidad. El cansancio de su novio no era por el trabajo, había algo más. Aquellos seres que paseaban por la casa, siempre desde la 1 de la mañana, robando la vitalidad de los huéspedes. No fue hasta que su abuela estuvo de visita en la casa que estos tomaron una posición más agresiva. Y, aunque quería abandonar el lugar, la economía de la familia los obligaba a tener que quedarse en aquella casa. No había otra opción más que aprender a vivir con ellos, que cada día aumentaban por alguna razón, y esa razón era la misma Mari. Un día, a pesar de que la casa estaba siempre iluminada por el sol, esa mañana era diferente, y Mari lo sabía. Sabía que aquello se iba a manifestar en toda su expresión de maldad. Se encontraba sola, ya en casa, pensando que sería una buena idea salir de ahí y regresar cuando algún miembro de la casa estuviera ahí. Si lo haría, era lo mejor. Al ir por su bolso, miró como al final del pasillo había una sombra tan negra como la misma noche. Sintió como su cuerpo se tensaba y no podía moverse y tampoco gritar. Aquella sombra se acercaba más y más a ella, oscureciendo todo a su paso, como si la misma noche se tragara la luz del día. Mari nació en una zona rural de México, cuyo nombre nos reservamos por respeto a tan milenario lugar y a sus habitantes. Era hija de una familia humilde que se dedicaba a diferentes labores para subsistir. Su padre, trailero de profesión, pasaba incontables noches viajando, haciéndose noctámbulo para darle todo a sus pequeños hijos. Su madre, mujer guerrera, dedicaba su tiempo a cuidar de los pequeños y orientarlos en sus estudios. Su deseo que se hicieran licenciados y tuvieran un mejor futuro en comparación al suyo, de mucho trabajo y dificultades. Por ese entonces, desde que Mari nació, la partera, que además era curandera, le dijo a la familia que era una niña con una virtud especial. Podía sentir que desarrollaría una alta sensibilidad. Si era cultivada, le sería de gran ayuda. De lo contrario, solo sería un calvario para ella. Realmente los padres de Mari prestaron importancia poca a estas palabras, pero eso no quitaba el hecho que muchas noches la niña miraba a la nada, como si hubiese algo donde sus ojos se fijaban. No se lo podían explicar, pero algunas veces, cuando esto pasaba, el ambiente se tornaba algo frío, un poco tenso y raro. Fue en tantas ocasiones que tuvieron que llamar a un sacerdote para que bendijera la casa. Con esto dejó de pasar por mucho tiempo, hasta que Mari cumplió sus 7 años, donde fue que todo comenzó de nuevo. A esa edad, Mari le gustaba dar rondas en bicicleta por la cuadra, siempre acompañada de papá, que la vigilara para que estuviera segura mientras daba pedal a su bici. Fue un día en el mes de septiembre que ella perdió el control. Se salió de la ruta y chocó contra un carro. Ese día, don Manuel sintió que perdería a su pequeña. El golpe fue tan fuerte que la bicicleta quedó destrozada. La impresión y los gritos rompieron la tranquilidad de la calle. La subieron a un auto y salieron rápidamente hacia un hospital de la localidad. No podían esperar
a que llegara una ambulancia. Afortunadamente no hubo huesos rotos, solo unos cuantos raspones en las manos y cerca de la frente, que le dejó una pequeña cicatriz que aún conserva. Aunque el golpe fue tan fuerte que la dejó varios días como en un estado de sueño profundo. No era un estado de coma, pero el médico decía que era algo muy parecido. Fue precisamente de ese momento que algo se despertó de nuevo en ella, porque a partir de esa experiencia parecida a la muerte, desde ese entonces fue que empezó a notarlos otra vez. Ella empezó a ver a aquellos seres sin forma, y aunque le decía a don Manuel, su padre, y a cualquiera, nadie le creía. Tuvo que aprender a vivir con ellos. Han sido muchas las experiencias que le ha tocado guardarse, que le ha tocado callar. Los veía en cualquier lugar a donde ella iba, en la escuela, en la casa, en cualquier lugar. Parece que ellos viven entre nosotros. Y por cada situación que involucra algún siniestro, enfermedades, cansancio, las cosas más raras que le pueden pasar a una persona, esos seres sin forma pueden tener algo que ver. Al principio no notaban que ella podía verlos, pero ciertos días se dieron cuenta y trataron de contactar con ella. Realmente Mari no pudo entender. Su lenguaje era algo muy parecido a las resonancias, a unos timbres, unos tonos melódicos que no podía comprender, pero que al escuchar sentía como su piel se ponía chinita. Aunque muchos intentaron contactar cuando se daban cuenta de que ella los podía ver, siempre trataba de evitarlos, tanto que aprendió a bloquearlos un poco. Tal vez muchos de estos seres se encargaban de hacer daño, pero todos no eran iguales. Mari describía a los seres sin forma, sin ningún color. No parecían estar sentados o de pie, pero sí podía notar y sentir las intenciones y las cosas que hacían. Lo que sí podía decir con claridad eran sus ojos y sus dientes, aunque sin color podían notarse, porque con ellos muchos mostraban sus macabras intenciones. Se mantenían deambulando como si fueran almas en pena, de un lugar a otro. Algunos parecían guardianes, protectores de las personas que seguían, en las casas, en las calles, hospitales y cualquier lugar, siempre al lado de una persona, se podía notar un sin forma por parte de Mari. Volviendo, mientras todo se hacía más oscuro que una noche sin luna, el sin forma, estando frente a Mari, tocó su rostro y pareció desprenderse su alma. Fue en ese momento que pudo gritar y don Manuel llegó para ver qué pasaba, encontrando a Mari tirada en el suelo. El padre de Mari contaba con 45 años de edad. Su cabello era negro y lacio, lo usaba corto porque consideraba que ya no era lo suficientemente joven como para tenerlo al estilo de los cantantes de rock and roll. También era alto y fornido por el ejercicio, mantenía una dieta saludable. Las enfermedades llegan más fácil cuando se tiene una alimentación desordenada, pero él quería vivir más tiempo que algunos de sus familiares que desarrollaron la diabetes y otros que murieron en circunstancias algo extrañas.
Además que un cuerpo fornido le permitiría realizar otras cosas un tanto oscuras y muy personales, al igual que en sus años de juventud. Por ejemplo, romper un brazo si era necesario o torcer el cuello de alguien que entrara a la casa y tratara de hacerle daño a su familia. Llegando del negocio familiar, parqueó el auto y se dispuso a tomar una cerveza bien fría para calmar la sed. Miró la casa y sonrió. Le había costado un gran esfuerzo lograr la tranquilidad aparente que hasta entonces se llevaba. Se dirigió hacia la puerta y entonces un grito aterrador le heló la sangre. Era su pequeña, su adoración, que soltaba el sonido más desgarrador con una fuerza que se escuchó en todo el perímetro alrededor de la casa. Rápidamente y con desespero metió la llave en la cerradura, pero los nervios eran tan fuertes que ésta no abría. Le temblaban las manos en el afán, y una gran cantidad de pensamientos le recorrieron pensando en quién podría hacerle daño y lo que le haría si él lograba atraparlo. Mientras se sumergía en sus pensamientos, logró abrir la puerta, pasó entre la sala y luego el comedor tropezando en la mesa. Tomó en sus manos el pequeño bat de béisbol que tenía como adorno en una pared. Corrió hacia las escaleras dispuesto a dar un golpe certero a quien quiera que estuviera atacándola. Una ráfaga de viento le acarició el rostro. Las fuerzas se perdieron y dejó caer el bat. Sus miradas se cruzaron y su corazón se aceleró como el repicar de una gran máquina de coser. La palidez de su rostro hizo que pareciera una hoja de papel. Se le congelaron incluso los músculos de la cara, e hizo un silencio abrumador. El sin forma lo miró fijamente y le sonrió, haciéndole un pequeño saludo que él conocía. Mary yacía cargada por él, pero la dejó suavemente en el suelo y salió atravesando la pared, desvaneciéndose en una densa niebla negra. Cuando pudo reaccionar, corrió hacia Mary para tratar de hacer que recobrara el sentido. Su pulso se había perdido. La cargó rápidamente, sacando las fuerzas que había perdido hace unos instantes, y la llevó como pudo hasta el auto para desplazarse al hospital. Ni siquiera una ambulancia podría haber ido tan rápido. Al ingresar al hospital, sus llamados de auxilio y la desesperación en su rostro hizo que lo atendieran muy rápido. No pudo pasar a la sala con Mary, así que don Manuel tuvo que quedarse en una sala de espera, mientras daba aviso a su esposa y le adelantaba lo que había pasado, pues era tiempo de revelar el secreto que tanto guardaban y del que tanto oían constantemente, porque los había alcanzado. Era el momento de enfrentar de nuevo a su pasado. Pasaron varias noches en el hospital desde que Mary ingresó. Él estaba pendiente de todo, aunque en ocasiones ella manifestaba tener pesadillas. Hablaba en lenguas extrañas dormida. Así fue muchas noches mientras se recuperaba, pero para él no era algo desconocido. Un claro recuerdo llegó a su mente, algo que hacía de esa noche tenebrosa, la más siniestra en muchos años. Sangre, personas vivas arrastrándose en descomposición que no les permitían morir. Congregaciones de varias personas observando arder en llamas vivo a un niño pequeño. Oraciones en equiano, coros tan profundos en lenguas muertas que por un momento, aunque no lo notara, esbozó en una macabra sonrisa que le hizo sentir placer que había olvidado. Luego sintió vergüenza y asco de sí mismo. Se había jurado que jamás volvería a sentir la euforia de esos días. Ya era otro, pero el pasado nos alcanza y su hija merecía la verdad. 7 días. 7 días estuvo Mary hospitalizada hasta que por fin retomó la conciencia. Lo primero que vio fue a su padre a su lado dormido, cansado de tantas noches de desvelo. Su orgullo. Era su querido don Manuel, quien le había enseñado a ser la maravillosa persona que era. Aunque muy pronto muchas cosas cambiarían. Mary acarició el cabello de su padre sonriendo y este despertó. Al verla solo pudo mostrarle felicidad, entonces llamó a los médicos rápido y estos ingresaron a valorar a Mary. Pasada la hora decidieron dejarla un día más y darle la salida.
Eran las 3 de la tarde del día martes cuando don Manuel llegó con Mari a casa. Todo transcurrió con tranquilidad una semana hasta que Mari decidió contar qué pasó en el momento en el que, en sin forma más siniestro, acarició su rostro. Ella decía que fue como si tuviera visiones de cuando era niña. Una gran cantidad de personas vestidas con capuchas, cuchillos, altares con muchas velas y sobre todo, personas muertas que pedían ayuda. Ellos decían que los ayudara, que habían sufrido en vida y seguían sufriendo después de la muerte. Don Manuel y su esposa se miraron teniendo una conversación en la que estuvieron de acuerdo sin pronunciar palabras. Entonces ellos se miraron mutuamente y dijeron: «Es el momento en que sepas toda la verdad. Nosotros también podemos ver a estos seres que tanto te atormentan. Sin embargo, nosotros sabemos manejar la situación porque no pueden tocarnos. Pero el que viste esa última vez es todo lo contrario». Don Manuel la miró a los ojos y empezó a relatar la historia de su vida a Mari. Cuando tenía 5 años, mis padres me presentaron en una reunión de diferentes familias de las más altas sociedades. Así es, éramos acaudalados y pertenecíamos a los círculos sociales más opulentos que puedas conocer. Habían familias de diferentes países y todos se reunían acá en México para llevar a cabo los actos más atroces que puedas imaginar. Estaba allí, pero no era para socializar. Lo que me esperaba fue algo que nunca, pero nunca imaginé. En un momento de la reunión la música paró y todos me miraron fijamente. Mi padre se acercó y me cambió la ropa por algo parecido a un monje con capucha. Me hicieron subir unos pequeños escalones donde había una mesa. Sobre ella estaba amarrado un gato blanco. Mi padre tomó unas tijeras y cortó un pequeño pedazo de su cola. El chillido del gato fue desgarrador. La sangre salió como un pequeño chorro salpicando a los más cercanos. Debería decir que había quedado paralizado, pero no fue así. Él sonrió, me miró fijamente y me dijo: «Hoy demostrarás que puedes seguir la tradición de la familia. Sabes que te amo, hijo. Nunca te haría daño porque solo quiero lo mejor para ti. Es aquí donde conseguimos mantenernos. Todos los lujos, la buena vida que te damos, haciendo sacrificios y rindiendo nuestras plegarias al verdadero amo del mundo, el único Dios al que se debe adorar». Después de esas palabras me pasó la tijera mirándome fijamente. Sabía lo que debía hacer. Esta era mi iniciación. Debía dar un espectáculo a todos los presentes. Dudé por unos minutos, pero a medida que cortaba el gato, me llenaba de euforia a mis cortos 5 años. Empecé a disfrutar ver la expresión de dolor, pedazos de sus garras, piel que caía del altar con cada corte. Todos entraron en un silencio absoluto mirando atentamente cómo se retorcía el gato y cómo yo era quien provocaba todo. Mientras seguíamos, la sangre se deslizaba toda hacia un recipiente que cuando ya estuvo lleno fue tomado por el padre. Este sirvió una copa y me la dio. No había que preguntarle lo que debía hacer. Bebí hasta la última y asquerosa gota. El sonido abrumador de aplausos de los presentes, palabras que animaban, risas, placeres, lascivas y todo en un coro al unísono. «Bienvenido al portador de la calamidad». Miré a mi padre, quien dijo ser alguien importante, y por eso me preparé desde el principio. No era casualidad estar en ese lugar. Lo llevaba en la sangre. Era mi destino ser grande entre toda la comunidad de ese círculo. Por eso debía darles la mejor función en cada reunión que se hiciera. Así pasaron muchos años en los que la crueldad se hacía presente. Las cosas más siniestras que la humanidad pudiera presenciar se realizaban en aquellas reuniones. Y así fui creciendo rodeado de maldad, asesinatos, rituales, sucesos paranormales, invocación de espíritus, brujería, todo para mantener las riquezas y satisfacer los instintos oscuros de las familias de ese círculo. Yo debía estudiar varias lenguas muertas, latín, arameo y otras ocultas. Con ellas se daba gracias a la estrella de la mañana, el verdadero Dios.
Recuerdo que había una tortura que consistía en llevar a los rezagados, aquellos que amenazaban en sacar a la luz nuestra tradición. Esta consistía en encerrarlos y hacerles heridas para infectarlas a fin que se fueran pudriendo. Ellos se podrían vivos. Era tan nauseabundo que se alimentaban con sus propias heces. Llegaba el punto en que su piel se ponía de un color verduzco. Justo ese era el momento perfecto. Se quemaban en una cruz para deleite de todos. Era como estar en el cine viendo una película que te brindaba emoción y shock de adrenalina. Todos mostraban sus sonrisas lascivas, aplaudían y pedían más. Fue en esas reuniones que conocí a tu madre. Ella decía que me amaba. Disfrutaba ver lo que hacía. Ella hace mucho tiempo que seguía los pasos hasta que una vez hablamos y comprendíamos que éramos el uno para el otro. Después de todo, alguien con esa vida no puede tener una relación normal. ¡Oh, no! Empezamos a salir aún fuera del grupo y así fue hasta que nos casamos. Fue una boda aparentemente normal. Después de todo, el cura que nos casó también era parte del grupo. Un hombre retorcido que gozaba moliendo los huesos de las personas vivas con un martillo, siempre diciendo que era para expiar sus pecados. Sin embargo, la verdadera celebración fue en la noche. En ella se hizo el juramento en el cual cada familia aceptaba entregar a su primogénito a cambio de seguir recibiendo los favores que nos brindaban. Nosotros aceptamos y seguido a eso siguió el ritual de invocación en latín propiciado por 7 padres, en la cual se llamaba a la protección de un demonio o cualquier entidad de bajo astral. Todo transcurrió de acuerdo a lo planeado. Pasó un tiempo y tu madre dio luz a nuestro primer hijo. La felicidad fue tan grande porque con él demostraríamos nuestra total fidelidad al círculo. El niño fue entregado y... Don Manuel hizo una pausa, respiró hondo antes de decirlo. Yo mismo debía hacer que se desangrara y servirle a todos. Ese precioso líquido revitalizaría a quien lo bebiera y así lo hice. Después de ese día, todas las noches escuchaba el llanto de un bebé con tu madre. Esto no lo podíamos creer aunque estuviéramos envueltos de todas las cosas más inimaginables. Su llanto era tan desgarrador que podía sobrecoger hasta un corazón tan retorcido como el mío, aún con tantos años de atrocidades. Por primera vez en muchos años empecé a dudar de lo que hacía. Ver personas canibalizando a otras al estar encerradas tanto tiempo. Presencias que poseían y quebraban espaldas de los sacrificios contorsionados. O los olores nauseabundos de aquellos que se descomponían vivos ya no me provocaba esa euforia del principio. Y así también pasó con tu madre. Luego vinieron tus hermanos y después tú. Sin embargo, ya no queríamos involucrarnos, así que planeamos desaparecer, aunque era difícil porque cuando naciste hubo un ritual para bendecirte. Pero ese ritual salió mal. No hubo la preparación correcta y el demonio que estábamos invocando no se presentó. Fue algo diferente, algo que no conocíamos en tantos años de rituales. Esa cosa llegó apagando todo tipo de iluminación y solo se escucharon los gritos y la desesperación en la sala. Y un olor que puedo describir llegó, pero este no era un olor pútrido como pasaba con seres de bajo astral. Era un olor más bien que hipnotizaba. Te hacía quedarte inmóvil para luego ser destrozado físicamente como espiritualmente por ese ser. Y esa cosa desató todo aquello que tú puedas imaginar. Antes no existían en este plano, pero ahora uno anda con cada persona en el mundo esperando no sé qué cosa. Tal vez para hacer que la oscuridad se esparza por todo el mundo. Pasados los minutos, la luz volvió. Todo era como un río sangriento. Una fiesta de pedazos de carne por todas partes. Habían brazos y personas arrastrándose suplicando ayuda. ¡Qué irónico!, ¿no lo crees? Después de tantas atrocidades, sufrir lo que le hacíamos a otros.
Luego te tomé y con tu madre salimos rápido del lugar. Fue la excusa perfecta para alejarnos de todo. El círculo estuvo inactivo por muchos años, pero hace poco llegó una carta donde me decía que estaban reorganizando todo y que ellos querían verme de nuevo, ya que todos estos años estudiaron todos los libros conocidos y dieron con lo que estaban tratando. Yvonne miraba a su hijo de apenas una semana de haber nacido puesto en aquella mesa de sacrificio. Miró con cuidado a su marido y en él no había remordimiento alguno de entregar a su primogénito. Ella esperaba lo que muchos de ellos, que su hijo fuera el escogido para abrir el portal y tener el poder de doblegar a todos y ella convertirse en una gran sacerdotisa, ya que desde los 10 años su abuela la había preparado para ello. Antes de que Manuel abriera el pecho de su hijo para empezar en sacrificio, buscaba por todas partes aquel portal del que tantos hablaba. Gracias a los gritos de euforia por parte de los presentes se dio cuenta de que no eran los elegidos. Su decepción era evidente. Ya habían pasado 2 años y desde que Mari salió del hospital y sus padres le dijeron lo que por tanto tiempo la habían ocultado. Yvonne lloraba sentada en el suelo de la sala y se abrazaba a sí misma. «Deja de llorar», le dijo Mari con voz de enfado por los chillidos de su madre. «Buscaste beneficios y para ello lo diste según tú todo. Pero lo que no sabías, madre, es que nunca tuviste ni idea de lo que en verdad hiciste. Tu idea de preservar determinados rituales que para ti eran esenciales y siguiendo los ritos llegaste hasta consumir a las personas, sacrificándolas a todas». Su madre levantó la cara y la miró. No pronunció palabra alguna. Después de un rato entre palabras apenas audibles le dijo: «Si tan solo tu padre viviera». «¿Recuerdas cuando salí del hospital?», le dijo Mari como si su madre no hubiese pronunciado palabra alguna. «Yo sí lo recuerdo». «Oh, sí que lo recuerdo. Mi papá haciendo planes para terminar con ellos. Tú pensando que eso sería tu gran oportunidad. Yo esperando el momento de decirles que si ustedes también lo miraban, ¿por qué me decían que eran solo sueños? ¿Y Diego? Oh, él muy estúpido pensando en sí mismo siempre». ¿Tú lo mataste?», preguntó tartamudeando. «Él se lo buscó. ¿Qué querías que hiciera?», le dijo casi a gritos. «Ya me tenía harta con su plática repetitiva de todos los días. Yo esto, yo el otro, yo aquello. Así que...». Diego y Mari visitaron el bar que frecuentaban como siempre. Diego era el centro de atención de todos con sus bromas y comentarios. Disfrutaba cada momento y de los halagos que le hacían. Él era el centro de atención. Mari solo escuchaba pero no lo miraba. Su mirada estaba concentrada en una de las esquinas del bar. En él estaba un sin forma, enviado a ella para cuidarla. Solo había visto la oscuridad en ellos. No mostraba su verdadera esencia, lo que en tiempo atrás hacían que ella se confundiera aún más. Pero ahora todo eso era diferente. No le temía, no huía de él, no se desvanecía ante su presencia. El sin forma se dio cuenta de ello. Se lo hizo saber muy bien cuando mostró sus ojos rojos solo por unos segundos. Molesto Diego por ver que Mari le era indiferente con sus comentarios, le reclamó. Ella solamente dijo: «Nos vemos, Diego». Ya estando solos en el departamento de él, Mari se encontraba con una bebida en su mano. Él se encontraba haciendo sus berrinches de siempre, a lo que el infeliz no lo vio venir. Por impulso llevó sus manos a su garganta para detener la sangre que salía de su yugular. Esta brotaba con tal fluidez, abriendo los labios como si fuera un pez fuera del agua, y ver por última vez a Mari, quien sostenía la botella que había quebrado para cortar su garganta de lado a lado. Cayó desplomado sobre la mesa y su sangre manchaba la mesa. Ella miraba extasiada el líquido rojo, a lo que sin pensarlo puso su mano en él. La sensación de tibieza de la sangre hizo que lamiera su mano.
Detrás de su nuca una voz que conocía desde niña le susurró: «Vete de aquí». A Diego lo encontraron en un callejón vacío entre la basura, sin entrañas. Le sacaron los ojos, le cortaron su lengua. Registraron su departamento, no encontraron índice de que él hubiese llegado a este. Los padres de Mari identificaron el cuerpo en la morgue, pues como ella tenía poco de haber salido del hospital, no se le permitió que ella lo identificara. Todos en el bar concordaron con la misma versión en la última noche que estuvo con vida. Los empleados le dijeron a las autoridades que lo vieron llegar e irse solo. Su madre la miraba ir y venir con una daga en la mano. Ella conocía muy bien esa daga. Caminaba de un lado a otro contándole lo sucedido. Por primera vez en su vida, Yvonne sintió miedo. De la escalera descendía uno de los informa que había ingresado por la puerta que de niña Mari abrió. No se dio cuenta que su hija ya estaba detrás de ella. Cuando levantó su mano para detenerla, la daga era enterrada y con movimiento rápido, Mari desgarró a su madre desde su estómago, subiendo hasta su pecho. Introduciendo su mano dentro de su pecho, ella la miraba y antes de que sus ojos dejaran de tener el brillo de vida, su corazón aún palpitante fue arrancado diciéndole: «Ya no lo necesitas». Extendió su mano con líquido color carmesí y se lo entregó a aquel ser que vorazmente se lo comió. Mari hizo un llamado a los 3 últimos sacerdotes del culto. Estos sabían que la portadora de la llave había ingresado. Se presentaban en un sitio indicado. Estos niegan dejar su mando a Mari. Hacían referencia a que por ellos y las ofrendas promovieron y sustentaron ese sistema y ahora ellos eran las mejores clases sociales. Sus rituales de sacrificios humanos no solo eran de sectas en ese país. Otros más se les estaban uniendo y ellos querían ese poder de doblegar a los otros, pues también querían complacer y aplacar aquellas fuerzas sobrenaturales que habían ingresado desde aquel día. Sin embargo, ellos ignoraban algo, y ella se los hizo saber. Los anteriores seguidores del culto, sin que lo supieran, los informa estaban furiosos porque los abandonaron. El no seguir con los sacrificios y los ritos iban a pagar con sus vidas. Huyeron al sectarismo y fueron perseguidos, así se ocultaron en los campos. En las grandes ciudades fueron encontrados, a lo que ellos negaron tener conocimiento. Ellos jugaron un rol de poder del cual no supieron controlar. Para ellos solo era una tradición de arrebatar la vida a un ser humano. A lo que Mari pronto les hizo saber que sus sacrificios humanos solo les sirvió para desmoralizar e infundir miedo hacia sus seguidores. Porque cuando los informa ingresaron, el terror se apoderó de ellos y trataron de huir. A pesar de las crueldades en aquel rito que para ellos salió mal, sin darse cuenta que era la única manera de que pudieran ingresar. Exigiendo nuevamente a Mari que entregara lo que ellos habían ofrecido en sacrificio, dieron un rotundo no. Sin decir palabras, Mari les dio la espalda y detrás de ella la puerta se cerró. Gritos de desesperación son escuchados mientras ella camina por el largo pasillo hasta salir del lugar. El culto se abrió nuevamente, trayendo consigo nuevos seguidores. Nuevos sacrificios, nuevos portales, hombres y mujeres que nacieron el mismo día y año que Mari. La nueva sacerdotisa era más cruel que todos los que habían estado antes que ella. Nadie sabía que ella se encargaba de alimentar a los informa con los corazones, sangre de los jóvenes, pues la juventud es un divino tesoro, un manjar exquisito para ellos. Ninguno de aquellos seguidores que empezaron la secta seguía con vida excepto uno. Mari caminaba hasta el final del pasillo, el cual se encontraba iluminado con una luz tenue. Recargándose en la pared, se deslizaba hasta sentarse en el suelo. Detrás de la puerta se encontraba el portador de la calamidad, la llave para abrir la puerta. Y de este salió en sin forma que sería la destrucción de todo ser viviente. Pero para ello necesitaba mantenerlo con vida. Lo tiene en oscuridad absoluta, pues él es el alimento del sin forma, que lo torturará eternamente. Sabe que Mari está ahí sentada. Detrás de aquella puerta escucha la voz ronca y cansada que la llama por su nombre. Mari, hija mía.